Bueno, ante todo, muy buenos días. Soy Carlos Iván Peralta Castillo, estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Jesús del nivel de educación primaria. Bueno, en este caso me ha tocado leer y luego explicar la obra titulada más que todo o llamada Mi planta de naranja lima. Más que todo, antes de iniciar la lectura, yo quisiera destacar a los personajes principales, ¿no? Para poder entender mejor la narración. En primer lugar tenemos a Cece, que es un niño pequeño y muy travieso de 5 años. Luego tenemos como también personaje principal a la plantita Naranja Lima, que era el confidente o amigo, digamos, amigo principal o amigo imaginario, ya que Cese imaginaba que hablaba con su plantita Mi Naranja Lima. Luego tenemos también como otro personaje principal al portugués, que era una persona, un hombre adinerado, ¿no? Que poseía un lujoso carro. Luego, dentro de esta obra, los temas centrales van a ser la pobreza y violencia, la pérdida de la inocencia del niño llamado Cese y también su imaginación. Entonces ahora damos pase a la narración de la obra. Nos dice que empieza con un niño llamado Cese, es decir, un niño de 5 años que era bastante travieso, inquieto, juguetón. Este niño no solamente era travieso y juguetón, sino también le gustaba leer. Es decir, había aprendido a leer y a escribir de manera personal. Su tío lo premió por haber aprendido a leer con un pequeño caballo de madera, ¿no? Ya que los padres de Cese eran demasiado pobres, trabajaban pero apenas les alcanzaba para poder sobrevivir. Eran numerosos hermanos. Cese y sus demás hermanos se hacían cargo, digamos, de sus hermanos menores, ¿no? Cada uno se cuidaban entre ellos. Cese cuidaba a su hermano menor llamado Luis. Entonces, como ya, digamos, ya se acercaba el tiempo de Navidad, Cese siempre creía en esas fechas, ¿no? Que les iban a dar regalos, pero como sus padres eran pobres, Cese decidió regalarle a su hermano menor su caballito de madera que le había regalado su tío, ¿no? Para que su pequeño hermano sintiera la alegría de recibir un regalo, Luego, como ellos eran de escasos recursos, se iban a mudar a otro lugar, a una casa. Entonces, sus hermanos tenían que escoger una planta cada una. Y al pequeño Cese, como él llegó un poco tarde, le dejaron la planta de naranja lima. Al principio no le gustaba, pero como era dotado de una gran imaginación, lo convirtió a la planta mi naranja limo de su amigo confidente, con la cual conversaba, le narraba su día a día, sus momentos buenos, sus tristezas, sus alegrías. Entonces, luego de que ellos se mudan de ciudad, este, al cambiarse de ciudad, el pequeño niño Cese, como era un niño muy travieso, le juega una broma a una señora del nuevo lugar donde ellos habían mudado. Entonces su padre lo descubre y lo castiga, ¿no? Lo castiga al pequeño niño, haciéndolo sentir mal, ¿no? Ya que sabemos que los niños de esa edad son siempre traviesos, ¿no? Entonces luego su padre, su familia deciden mandarlo a la escuela para librarse un poco, ¿no? Tener más tranquilidad
como era un niño inquieto, lo deciden mandar a la escuela. Entonces ellos mintieron en su edad, porque Cese tenía 5 añitos y ustedes saben que la mayoría vamos al colegio de 6 años o 7. Entonces ellos mintieron con el problema de su edad. Entonces lo mandaron. Entonces la maestra quedó, digamos, encantada, le cayó bien el niño, ya que el niño era un niñito amable, atento, sino que era un poco inquieto. Entonces la maestra lo miró con ternura y le dijo qué niño tan lindo y tranquilo, ¿no? Entonces ese, al ver que la maestra tenía un florero que carecía de flores y las demás maestras tenían floreros con flores, él decide traerle todos los días flores. Decide traerle todos los días flores y para arreglarle el día. Entonces la profesora todas las mañanas se ponía muy contenta, ¿no? Se ponía muy, se ponía muy contenta. Entonces luego la profesora descubre que esas flores que Cese le traía eran robadas de un jardín. Entonces la profesora al descubrirlo le dice a Cese, Cese, ya no quiero que me sigas trayendo más flores porque eso de robar es malo, ¿no? Y saben que no corregir a un niño, los niños a veces hacen las cosas sin saberlo, el verdadero significado, ¿no? Entonces le dice que ya no le traiga flores. Entonces el niño dice, pero maestra, su florero se va a ver triste, vacío. Y la maestra le dice, no, niño, porque yo me voy a imaginar a la cuenta de que tú me trajeras las flores más hermosas. Entonces, como los niños siempre son pequeños, creen todo lo que le dicen, él creyó, ¿no? Él creyó en eso y entonces se siguió sintiendo contento y la maestra al fin había dado solución a ese problema, ¿no? Luego Ceci siempre le gustaba le gustaba irse al colegio, es decir, colgarse en la parte posterior de los autos, ¿no? Y lanzarse a lo que él le llamaba murciélago. Hasta que una vez vio el carro del señor portugués que le llamaban. Era un hombre muy adinerado y tenía el carro más hermoso, digamos, ¿no? Entonces él dijo que haría el murciélago trepándose en el carro del señor portugués. Entonces cuando el señor portugués estaba de paso, se espera el momento y brinca, ¿no? Brinca la parte posterior subiéndose. Entonces como el portugués no se había dado cuenta, acelera el carro y el pequeño niño Cese, por saltar, se cae, ¿no? Se cae, pero no se lastimó. Entonces el portugués se dio cuenta y bajó a reprocharle al niño, ¿no? No le, él no lo hizo con mala intención, le dio unas palmadas, unas pequeñas palmadas para corregirlo y decirle que eso estaba mal. Entonces ese, como era un niño, ¿no? A veces no diferencian, como están aprendiendo, en constante aprendimiento, no diferencian lo bueno de lo malo, ¿no? A veces actúan por instinto, sin saber las consecuencias. Entonces, Cese le tuvo cólera, ¿no? Al portugués, sin saber que lo estaba corrigiendo por su bien. Entonces, luego el portugués prendió su carro, prendió su carro y se fue. Como Cese era muy travieso, bueno, se siguió sintiendo mal. Luego Totoca le quería enseñar a hacer un globo a Cese. Le quería enseñar a hacer un globo, consiguieron los materiales, pero luego estos se discutieron y empezaron, ¿no? a forcejearse, a pelear. Su padre los descubrió y su padre lo, digamos, lo separó y castigó a Cese, ¿no? Por lo que estaban haciendo, pues, ¿no? Lo castigó para corregirlo y decirle que estaba mal. Entonces el pequeño Cese se sintió tan mal porque lo habían golpeado duro, ¿no? Y le dijo a sus padres cómo me hubiera gustado no haber nacido, ¿no? Se sintió resignado ya que la vida lo trataba mal, ¿no? Sus padres lo golpeaban, a veces se desquitaban, ¿no? Ya que carecían de escasos recursos. Entonces se sintió tan mal Cese, que Cese quiso, digamos, quitarse la vida, pero volvió a encontrar a su amigo el portugués
la cual le daba regalos como galletas, dulces, ¿no? Trató de ganarse su confianza. Entonces se hicieron muy buenos amigos, ya que Cese no solamente se hizo amigo del portugués, también le contaba sus problemas a su pequeña planta, mi naranja lima, ¿no? Entonces este pequeño niño se volvió bien amigo del portugués, ya que le ayudó a superar digamos, su depresión que tenía de querer suicidarse, ¿no? Porque la vida, digamos, era un poco injusta con el pequeño niño. Era de escasos recursos y a veces sus padres quizás no, por la falta de recursos, la misma atención, lo golpeaban, ¿no? Sin saber, que a veces los niños así expresan son traviesos por naturaleza, ¿no? Entonces luego de que el portugués lo convence de que no se suicide, se hacen buenos amigos, lo lleva al colegio, a veces lo recogía y le seguía dando regalos, ¿no? Luego de un tiempo, también, luego, el pequeño Cese le dijeron que se iban a cambiar de casa y aparte iban a ampliar la pista y tenían que cortar su pequeña planta que ya había crecido, ¿no? Su pequeña planta de naranja lima. Entonces se puso triste, pero más triste se puso al enterarse de que su amigo el portugués había sufrido un accidente. Había sufrido un accidente en el cual había sido un accidente muy grave, ¿no? Entonces esto puso demasiado triste tanto en extremo, ¿no? Al pequeño César. Sabemos que perder a un amigo o un familiar, eso nos va a afectar sentimentalmente demasiado. Entonces este pequeño niño se pone tan triste que prácticamente casi una doble noticia, ¿no? Y se enteró de que su planta le iban a cortar porque interfería en los planos que iban a agrandar la calle. Entonces se pone tan triste que él dice, cómo quisiera morir para ir con mi amigo el portugués, ¿no? Esto de verdad que es una historia que entristece. Pero luego le dan una rosa blanca que había florecido, que era de su planta naranja, de su planta mi naranja limo. Entonces la pone en su mano y como un mensaje, ¿no? De que ya no la volverá a ver a su planta también y estaba triste por su amigo, porque ya no lo volvería a ver, ¿no? Ya que con él le ayudó a superar sus problemas. Pero luego, como así es el destino, él tiene que abandonar su ciudad y luego irse a otra, porque su padre había encontrado un mejor trabajo, en la cual le decía que ya no iba a sufrir quizás por comida, ni por juguetes cuando se llegue Navidad, ¿no? Entonces ya no iba a tener, digamos, una vida dura, en la cual afrontaba Ceci. Pero de todas maneras se pone triste y ustedes saben que tuvo que abandonar la ciudad luego para un mejor futuro, tanto para él como para sus hermanos. Entonces ese se va y luego pasa un tiempo, pues, ¿no? Pasa un tiempo. Entonces ese ya había crecido, tenía más de 40 años. Entonces él empieza a recordar, ¿no? Él empieza a recordar todo lo duro que tuvo que pasar, todos los problemas. Digamos, un niño de su edad, esta historia cautiva y de verdad que te lleva al corazón, te llega al corazón, ¿no? Porque de que un niño tan pequeño, con tan corta edad, afronte ese tipo de vida. A veces nosotros tenemos un pequeño problema, digamos, simple, y ya decimos, ya no puedo más, queremos rendirnos. Pero esta historia nos llega al corazón y nos impulsa a seguir adelante. Y aquí, si un niño pequeño, digamos, pudo, entonces nosotros, por qué no vamos a poder afrontar los problemas que se nos presentan a día, ¿no? Este es un ejemplo de superación que nos da. Entonces él empieza a recordar de sus amigos y todas las malas cosas que le pasó lo hicieron madurar a una corta edad. Lo hicieron madurar a una corta edad en la cual él tuvo que afrontar y recordaba a su amigo el portugués y a su planta mi naranja limo. A veces hay cosas que en la vida nos pasan, pero nosotros siempre tenemos que saber llevar todo, porque como dice
no hay mal que por bien no venga, ¿no? Con la ayuda de Dios, siempre todo va a ser positivo. Y una obra muy linda que me ha encantado. Pues este ha sido mi pequeño resumen breve, quizás muy breve de repente. Espero que haya sido de su agrado y les recomiendo de todo corazón leer esta obra, Mi planta naranja limo, de José Mauro, que les aseguro que les encantará y les llegará al corazón. Muchas gracias por todo.